Bueno, entonces el día de hoy nos estamos reuniendo para pues mirar un poco acerca de los temas que tienen que ver con los teoremas de conservación. Pues simplemente recordar, como siempre, que estamos hablando de en la unidad 3 es una intermedia, es colaborativa, mejor dicho, el proceso de esta tarea es similar a las que ya hemos hecho, simplemente recordar las fechas de cuando está abierta y nuevamente que tiene un puntaje de 75 puntos, entonces pues como todas las anteriores que hemos hecho. Nuevamente también recordar la participación en el foro para que ustedes entreguen sus avances y uno pueda hacer su realimentación respectiva. Eh, el, el video, ¿cierto? Que es en el punto 1 y en el punto 5, ambos que tienen que ver más con la parte de el, los simuladores, tanto pues el simulador PET Colorado, que son pues simuladores que están en línea, y el del software Algo. Y como siempre, pues revisar la guía para saber bien qué es las actividades que nos están pidiendo, leer bien los ejercicios y pues tener un puntaje, ojalá el máximo que se pueda cuando se presenta la tarea. Entonces empezamos con los teoremas de conservación. Digamos que esta parte, estamos hablando de teoremas de conservación y digamos que hay dos tipos dentro de toda la tarea que se están utilizando. Entonces está el teorema de conservación que tiene que ver con la energía mecánica. Deme un segundito que hay un estudiante que me está diciendo que no puede ingresar. Bueno, entonces estaba hablando que existen, digamos que acá vamos a trabajar dos tipos de teorema de conservación, uno que tiene que ver con la energía mecánica y pues el otro que tiene que ver con la parte en fluidos. Pero entonces vamos a hablar primero el que tiene que ver con la conservación de la energía mecánica, ¿cierto? Entonces tenemos en la conservación de la energía mecánica, pues digamos que existen muchas clases de energía, porque pues nosotros nos vamos a concentrar en las que hacen parte de la energía mecánica. Entonces tenemos dentro de ellas la energía cinética. ¿Qué es la energía cinética? Pues la energía cinética es toda la energía que está asociada al movimiento de los objetos. Es decir, siempre que un objeto tenga velocidad, o sea, se esté moviendo y lleve una velocidad, tiene una energía cinética asociada. Esa energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. La energía como tal, la energía es una magnitud escalar. ¿Qué significa que sea una magnitud escalar? Significa que no tiene dirección y sentido, o sea, es diferente a una magnitud vectorial. Una magnitud escalar simplemente tiene su valor y su unidad. ¿Listo? ¿Cuáles son las unidades de energía? La que sea, el tipo de energía que sea. Hay muchas unidades de energía. ¿Cuáles creen ustedes que es la unidad de energía en el Sistema Internacional de Unidades? ¿Quién me dice? ¿O quién la sabe? De lo que ustedes han visto, no importa. ¿No? ¿Ninguno? Pues vamos a sacarla por acá. ¿Minutos? No, newtons es unidad de fuerza. Pero entonces vamos a sacarla por acá, mira. Yo tengo por acá una masa que se mide en kilogramos y por acá tengo una velocidad que se mide en metros sobre segundos, pero como está al cuadrado, entonces yo digo metros cuadrados sobre segundos cuadrados, ¿cierto? Digamos que yo he puesto dividirlo como kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Como aquí utilicé un metro, me hace falta un metro por metro. Esto que tengo acá, estos sí son newtons y este me quedaría newton por metro y eso es una unidad que se le conoce como joules. O pues también algunas personas que le dicen joule, ¿cierto? Son joules de energía. Entonces, recordemos, la energía cinética está referida a la velocidad, ¿cierto? Cualquier cuerpo que lleve velocidad tiene energía cinética. Está relacionada también con la masa. Entonces, si yo veo esta aquí, esta ecuación como está acá, ¿qué creen ustedes que si yo tengo dos objetos que llevan la misma velocidad, la misma, pero uno tiene más masa que otro, ¿qué pasará con la energía cinética? ¿En cuál de los dos creen ustedes que es mayor la energía cinética? ¿En el de menos masa o en el de más masa? En el de menos masa. No, acá
Esto es directamente proporcional. La energía cinética es directamente proporcional a la masa. Entonces, entre más masa, más energía cinética tiene. También es proporcional a la velocidad. Lo que pasa es que yo no puedo decir aquí que es lineal. ¿A qué me refiero con lineal? Si la masa aumenta en 2, la energía cinética aumenta en doble, pues. Si la masa aumenta el triple, la energía cinética aumenta el triple. Eso es lineal, ¿cierto? Es aumento lineal. Como la velocidad está al cuadrado, aquí yo no puedo decir eso. Pero sí puedo decir que si yo tengo dos objetos de igual masa, y uno tiene una velocidad y otro tiene otra velocidad mayor, el de más velocidad tiene más energía cinética. ¿Sí? Ojo, a más masa, más energía cinética. A más velocidad también más energía cinética. ¿Listo? La otra clase de energía que nosotros hablamos cuando hablamos de energías mecánicas son las energías potenciales. Que las energías potenciales pues hay de varios tipos. Digamos que las que nosotros más vamos a utilizar, las que más tenemos que tener aquí claras, son la energía potencial, las voy a poner por acá, energía potencial gravitacional y la energía potencial elástica. ¿Cierto? Esos son dos tipos de energía potencial que nosotros vamos a utilizar. Tenemos que tener claros o entender que las energías potenciales, digamos que están asociadas a una referencia, llamémoslo así. Entonces, cuando yo hablo de la energía potencial gravitacional se refiere a la masa por la gravedad por la altura. Entonces, ¿cuál es la referencia aquí? A la altura que esté el objeto. Entonces, ojo, si yo digo que esta es una mesa, por ejemplo. Acá tengo una mesa, acá tengo, no sé, una pelota. ¿Cierto? Este es el piso. Entonces, si yo pregunto por la energía potencial gravitacional de esa pelota, pues ya sabemos que es la masa por la gravedad por la altura. Pero la altura va a depender de dónde estoy poniendo yo mi referencia. Entonces, si yo pongo mi referencia como esta mesa, ¿cierto? Entonces, ella va a tener una altura. Si yo hago ahí masa por gravedad por esta altura, pues me va a dar una cosa. Pero si yo pongo mi referencia como el piso, ¿cierto? Pues esta será la altura con respecto al piso. Ahí la energía potencial gravitacional es diferente, ¿sí? Entonces, siempre tengo que tener en cuenta que las energías potenciales están relacionadas a una referencia con respecto a algo. Si estamos hablando de la energía potencial gravitacional, la referencia es con una altura. Entonces, yo tengo que saber cuál es mi referencia para de ahí poder decir cuál es mi energía potencial gravitacional. Listo. La energía potencial elástica es una energía que se presenta en aquellos materiales que tienen la capacidad esa propiedad elástica. Digamos que lo más común cuando uno habla de las energías potenciales elásticas, le relacionan son los resortes. Entonces, esta es la ecuación de energía potencial elástica, donde esta K que está acá, esto se conoce como la constante de elasticidad. También se conoce como la constante de recuperación. Bueno, hay varios nombres, pero básicamente eso lo que es una constante intrínseca del material, en este caso de un resorte, ¿cierto? Que me está dando la propiedad de ese material. Ustedes saben que todos los resortes son diferentes. Si yo voy a mirar el resorte de un amortiguador, pues es diferente al resorte de esos que están en los portaminas, son cosas diferentes, ¿cierto? Porque ellos tienen constantes de elasticidad diferentes, ¿sí? Esa constante de elasticidad es la que pues da las características si hablamos de un material elástico, si hablamos específicamente de un resorte, pues da las características de un resorte. Nosotros sabemos que, por ejemplo, si yo estiro mucho el resorte de esos que ven en los portaminas, pues él ya no va a volver a su forma original. Cuando yo hago eso, ahí estoy diciendo que vencí el límite elástico de ese material, ¿sí? Vencí el límite elástico, por eso él no vuelve a su forma original, porque los materiales elásticos esa es la propiedad que tienen, ¿cierto? Yo los puedo deformar, pero después de que yo les quite esa deformación, o esa carga para deformarlos, ellos vuelven a su posición original. Como les estaba hablando, estamos hablando de que hay las energías potenciales se refieren a algún punto, ¿cierto? Están referidas a algún punto. Cuando hablamos de la energía potencial elástica, entonces estamos hablando digamos, si hablamos de un resorte,
Es un resorte cuando no está ni elongado ni comprimido, uno llama que él está en una posición de equilibrio, ¿sí? Está en un X0. Cuando yo ya lo estiro, es decir, que lo elongo o lo comprimo, porque lo puedo comprimir también, elongar o comprimir, ¿cierto? Entonces aquí, digamos, yo tengo esto, ¿cierto? Entonces aquí ya yo lo elongué, ¿cierto? Entonces acá esta X que está acá dentro de la ecuación de energía potencial elástica es esta X, es decir, aquí están hablando de qué tan lejos está el resorte. Esta X de acá de la elástica me está refiriendo qué tan lejos está el resorte de la posición de equilibrio, ¿cierto? Entre más se aleje el resorte de su posición de equilibrio, pues más energía potencial elástica va a almacenar, ¿cierto? Si yo lo alejo, él va a tener más energía potencial elástica. Igual, la energía potencial elástica también es directamente proporcional, ¿cierto? A la constante elástica del resorte. Es decir, entre más constante elástica tenga un resorte, pues más energía potencial elástica estamos hablando. ¿Listo? Entonces, digamos que esa es la definición de la energía potencial elástica. Entonces, ¿por qué defino las energías potenciales y la cinética? Porque nosotros vamos a ver el teorema de conservación. ¿Qué significa el teorema de conservación? El teorema de conservación significa que la energía mecánica no, bueno, lo que siempre nos han dicho de las energías, ¿cierto? Que la energía no se crea ni se destruye, que solo se transforma, ¿cierto? Entonces, yo puedo tener, digamos, situaciones en que la energía mecánica se va a conservar y otras situaciones en las que la energía mecánica no se va a conservar. ¿Qué quiere decir que se va a conservar? Que si yo empiezo con una energía mecánica, voy a decir cualquier número, de 10 joules, pues después de que yo me mueva o después de que yo haga algo, yo voy a seguir con una energía mecánica de 10 joules, ¿cierto? Es decir, ahí se está conservando la energía mecánica. Es decir, es constante durante todo mi movimiento, la mecánica. ¿Qué quiere decir que no se conserve? Pues quiere decir que cuando yo empiece con una energía, pues voy a terminar con otra, ¿cierto? Eso es decir, que no se conserva. ¿Cuándo la energía mecánica se conserva y cuándo la energía mecánica no se conserva? La energía mecánica se conserva cuando lo que actúan son fuerzas conservativas y pues no se conserva cuando lo que actúa son fuerzas no conservativas. ¿Yo cómo puedo saber si una fuerza es conservativa o no conservativa? Una de las formas para reconocer una fuerza conservativa y otra no conservativa, bueno, es que si yo calculo el trabajo que realiza una fuerza en una trayectoria cerrada, es decir, si yo voy a calcular acá el trabajo que hace el trabajo hecho por el peso, ¿sí? Recuerden que peso es igual a masa por gravedad y recuerden que trabajo es igual a fuerza por desplazamiento por el coseno del ángulo que forma la fuerza del desplazamiento, que eso fue lo que se vio en la tarea pasada. Entonces yo voy a saber, voy a mirar cuánto trabajo hace el peso mientras la pelota va de A hasta B y luego se devuelve de B hasta A, ¿cierto? Entonces voy a dibujar aquí mi vector peso, ¿cierto? Y este será mi vector desplazamiento mientras la pelota va de A hasta B. Este será mi vector peso y este será mi vector desplazamiento mientras la pelota va de B hasta A. Entonces digamos que yo quiero calcular aquí el trabajo mientras va de A hasta B y le voy a sumar el trabajo mientras va de B hasta A, porque quiero calcular todo el trabajo que hace cuando va de un punto y se devuelve. Listo, entonces aquí el trabajo hecho por el peso, ya sabrá, trabajo es igual a fuerza, la fuerza es el peso, masa por gravedad, ¿cierto? Por el coseno del ángulo que forman la fuerza y el desplazamiento. Estamos hablando de esta primera situación. El peso va hacia abajo, ella se está desplazando hacia abajo. ¿Qué ángulo están formando ahí? ¿Qué creen ustedes? Si las dos van en la misma dirección, ¿qué ángulo es ese? Miren, está uno encima del otro. ¿Qué ángulo se forma ahí? Ningún ángulo. Ese sería el coseno de C. Ahora, el peso, masa por gravedad, ¿cierto? Me faltó el desplazamiento, pues el desplazamiento acá me dice que son 100 centímetros, o sea, le voy a poner 1 metro. Masa por gravedad, por desplazamiento, por el coseno del ángulo que forman el peso y el desplazamiento. Aquí, ¿qué ángulo están formando? Miren, el peso va hacia acá
y el desplazamiento hasta acá. ¿Qué ángulo es este? ¿Cuánto mide ese ángulo? 180 grados. 180 grados. Si yo hago esto en la calculadora, yo sé que ustedes me creen, si esto tuviera valores, esto me va a dar masa por gravedad, porque el coseno de 0 es 1, el coseno de 180 es menos 1, y esto de aquí me va a dar menos masa por gravedad. Entonces, si yo lo sumo, esto me va a dar que el trabajo total realizado es 0. Entonces, una fuerza conservativa, el peso es una fuerza conservativa. Quiere decir que el trabajo que realice en una trayectoria cerrada, mire, empieza en un punto y termina en ese punto, el trabajo es igual a 0. Caso contrario de una fuerza no conservativa. Si yo quisiera aquí calcular el trabajo que hace la fuerza de fricción mientras va de A hasta B y luego de B hasta A, es lo mismo. Va a calcular el trabajo que hace esa fuerza de fricción. Entonces la fuerza de fricción, recuerden, es mu por normal, por el coseno del ángulo, bueno, por el desplazamiento primero, digamos que el desplazamiento aquí son 20 metros. Fuerza por desplazamiento por el coseno del ángulo que forman la fuerza y el desplazamiento. ¿Sí? Esa es la definición de trabajo. Entonces, fuerza, esta es la fuerza de fricción, por desplazamiento, por el coseno que forman la fuerza del desplazamiento. Miren lo mismo, ella se desplaza hacia acá, la fuerza de fricción va hacia acá, estos son 180 grados. Eso mientras va de A hasta B. Y le voy a sumar mientras va de B hasta A. Entonces de B hasta A sería fuerza, que es la misma fuerza de fricción, se desplaza lo mismo porque pues ya acá hasta acá son 20 metros, pues en el otro sentido siguen siendo 20 metros. Y miren que cuando va en el otro sentido, pues como la fuerza de fricción siempre se opone al movimiento, pues acá sigue siendo coseno de 180 grados. Entonces cuando ustedes hacen esta operación, si esto tiene valores, pues lo que sea, ¿cierto? Esto les da menos 1, esto también les da menos 1, y esto les daría menos mu por normal por 20 metros, ¿sí? Yo le podría aquí poner valores, pero pues no es el caso porque no estamos resolviendo esto numéricamente. Lo que yo quiero que ustedes observen es que cuando yo hago esta operación, aquí el trabajo da diferente de cero. Entonces, en una fuerza no conservativa, lo que me está diciendo es que cuando él hace o calcula el trabajo sobre una trayectoria cerrada, el trabajo es diferente de cero. Entonces, si las fuerzas son conservativas, la energía mecánica se conserva. Cuando las fuerzas son no conservativas, la energía mecánica no se conserva. ¿Cuáles fuerzas son conservativas? Pues digamos que yo tendría que hacer toda esta operación para saber si es conservativa o no conservativa, pero digamos que nosotros podemos, dentro de las que nosotros vamos a manejar, podemos saber que las fuerzas elásticas y el peso son fuerzas conservativas. Siempre que estén actuando solo esas dos fuerzas, esas son fuerzas conservativas, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, cuando hay situaciones en las que solo actúan fuerzas conservativas, pues esas fuerzas, esa energía se conserva. Esta es una situación de esas. Miren, supongamos que aquí este señor va a saltar, a hacer un salto alto, ¿cierto? Vamos a mirar cuando él sale, ¿cierto? Para él poder saltar, él va a tener que tener una velocidad, ¿cierto? Va a tener una velocidad. Es decir, que si tiene velocidad, pues tiene una energía cinética. Si esta es mi referencia en altura, pues él no tiene ninguna altura. Entonces su energía potencial gravitacional, que es la que se refiere a la altura, va a ser 0. Él apenas empieza a subir, ¿cierto? Él apenas empieza a subir. Mire que cuando él hace este salto, la única fuerza que actúa es el peso. A nadie lo está empujando, nadie le está haciendo nada. La única fuerza que está actuando es el peso. Entonces cuando él empieza a subir, ¿cierto? La velocidad que lleva empieza a disminuir, ¿cierto? Porque en algún momento, que es en el punto más alto, la velocidad que él lleva se hace 0 para poder empezar a bajar, ¿cierto? Entonces, digamos, en este punto, la velocidad es 0, por consiguiente la energía cinética que lleva es 0, mientras que la energía potencial gravitacional, como él subió y es lo más alto que pudo subir, digamos, es la máxima que puede tener, ¿cierto? Es diferente de 0 y en este caso es la máxima. Aquí también la velocidad aquí es diferente, la velocidad es diferente de 0, por consiguiente la energía cinética aquí es diferente de 0.
Cuando él empieza a bajar, la velocidad empieza a disminuir, ¿cierto? La velocidad empieza a disminuir hasta que llega a este punto donde su velocidad, perdón, la altura empieza a disminuir y la velocidad empieza a aumentar. Aquí llega con una velocidad diferente de cero, por consiguiente una energía cinética diferente de cero, y llega a este punto y su altura nuevamente es cero, entonces la potencial gravitacional será cero. Entonces miren que en este él está pasando de tener velocidad a no tener velocidad, a volver a tener velocidad. Y en cuanto a altura, está pasando de no tener altura, a volver a no tener altura. En cuanto a energía, se está pasando de tener energía cinética a energía potencial gravitacional a volver a tener energía cinética. Aquí es lo que estamos hablando, que está haciendo esa transformación, de lo que nos hablan que no se crea ni se destruye, que solo se transforma. Él con toda la cinética que arrancó acá, la está convirtiendo en potencial, porque a medida que sube, gana altura, es decir, empieza a ganar energía potencial gravitacional, pero pierde velocidad, es decir, pierde energía cinética. Entonces él está haciendo esa transformación. Si yo voy a mirar la energía mecánica como tal, la total, la energía mecánica total es la suma de la energía cinética más las energías potenciales gravitacionales que hayan. Entonces acá, digamos, si yo la voy a sumar, ¿cierto? Voy a tener un valor, no sé, 20 joules. Cuando yo haga acá, voy a tener los mismos 20 joules. Y cuando yo venga acá, voy a tener los mismos 20 joules. ¿Qué es la cosa? Que acá, en este inicio del movimiento, toda su energía es cinética. Aquí en la mitad del movimiento, toda su energía es gravitacional. Y aquí al final del movimiento, toda su energía es cinética. Pero si yo ya la sumo como tal, siempre va a ser la misma. Esto quiere decir que se conservó la energía. Si yo voy a mirar por aquí en la mitad del movimiento, ¿cierto? Si yo voy a mirar por aquí en la mitad del movimiento, acá en la mitad del movimiento, si yo voy a mirar su energía mecánica, digamos que esta es la energía mecánica, yo podría mirar algo así. Yo podría tener un poquito de cinética, un poquito de gravitacional, y esta sería la mecánica total, ¿sí? La mecánica siempre sería la misma, solo que si yo voy por aquí en la mitad, mire, en la mitad tiene un poquito de velocidad y tiene un poquito de altura, por consiguiente, tiene un poquito de cinética, tiene un poquito de gravitacional, y ya la suma de ellas sería la energía mecánica. Entonces, eso quiere decir que la energía mecánica se está conservando. ¿Listo? Y eso pasa solamente cuando actúan eh, fuerzas conservativas. ¿Listo? ¿Hasta hay alguna duda para ya empezar como a lo que tiene que ver con los ejercicios? Qué pena, profe, yo no entendí. Uy, espérate que no te entendí, pero creo que es problema mío, no problema de ustedes. Denme un segundito. Cuéntame otra vez que no entendí. Profe, esta última parte sí quedé perdido. ¿En qué partecita? Desde el inicio, desde esa parte de conservación sí quedé un poquito perdido. No, yo lo que quiero decir es que la conservación de la energía se presenta siempre y cuando actúen fuerzas conservativas. ¿Sí? El peso es una fuerza conservativa. Entonces aquí lo que estaba trayendo un ejemplo es un ejemplo de cómo se conserva la energía cuando se hace esto, ¿cierto? Aquí la única fuerza que está actuando mientras él está saltando es el peso. ¿Por qué digo que es la única fuerza? Porque pues no hay nadie que lo esté arrastrando, no hay nadie que lo esté empujando, ¿cierto? Él está subiendo y bajando con acción de su propio peso. Entonces, cuando él empieza a saltar, pues para que pueda saltar tiene que tener una velocidad. Entonces, él va a tener una velocidad, eso indica que va a tener una energía cinética, ¿cierto? No va a tener altura, por consiguiente, no va a tener energía potencial gravitacional. Cuando él alcanza su punto más alto, va a tener altura, pero no va a tener velocidad. Es decir, no va a tener energía cinética, pero sí va a tener energía potencial gravitacional. E inmediatamente empieza a bajar, ¿cierto? Inmediatamente empieza a bajar, pues ya aquí la velocidad es diferente de cero porque él empieza a ganar velocidad mientras baja, pero pierde altura. Entonces, cuando llegue aquí al final, ya no va a tener energía potencial gravitacional. Lo que yo quería decir acá con la conservación es que la energía mecánica es la suma de la potencial gravitacional más la cinética. Entonces, si yo la sumo aquí, lo que sea que me dé, 20, 50 joules, lo que sea que me dé, cuando yo la sume aquí, cuando yo la sume aquí, ella siempre me va a dar la misma. En cualquier parte de este movimiento que yo vaya a calcular la energía mecánica del sistema, ella siempre me va a dar exactamente lo mismo. Eso quiere decir que se está conservando, es la misma, es constante. Pero
en estos puntos extremos, acá solo tiene velocidad, pues solo la energía mecánica va a ser cinética. Acá la energía mecánica solo va a estar compuesta pues de energía gravitacional y acá solo es cinética, pero acá en una mitad del movimiento pues tiene de las dos y yo la sumo. Digamos que eso lo podemos ver, ustedes lo han visto acá, un segundito yo abro acá en la parte del simulador. Esto es lo que ustedes han visto en el simulador, o bueno, es lo que se puede ver en el simulador. Entonces, digamos que si yo tengo acá, cuando yo pongo acá la gráfica de las energías, acá se ve la energía cinética, bueno, aquí se ve cómo cambian las energías, ¿cierto? Mírenlo acá. Miren, cuando ella está en el piso, pues no hay ninguna energía. Cuando yo la empiezo a subir, como empieza a ganar altura, miren que la barra de energía potencial gravitacional pues empieza a subir. La cinética está quieta. ¿Por qué? Porque pues está quieta, no está en cero. ¿Por qué? Pues porque yo no tiene velocidad hasta el momento. En el momento en que yo la empiezo a soltar, miren que la potencial va bajando porque ya va perdiendo altura, pero la cinética va subiendo porque va ganando rapidez o velocidad, pues. Y ella se va así. Y miren, la total, ¿qué le está pasando? No le está pasando nada. ¿Por qué? Porque con la total, siempre que es la mecánica total, la suma de ellas, pues está constante durante todo el movimiento. ¿Por qué? Porque ahí la única fuerza que está actuando en esa señora mientras está en la patineta, lo único que actúa es su propio peso, no actúa nada más. Miren las barras a medida que yo cambio la masa. Dijimos que esas energías eran proporcionales a la masa, entonces a mayor masa, pues yo estoy viendo que está aumentando, ¿cierto? Ahí la única fuerza que está actuando es el peso. Ahí la energía se conserva. Pero miren cuando yo ya le pongo fricción a este movimiento. Miren que cuando yo le pongo fricción empieza a aumentar esta barrita de la energía térmica. ¿Por qué? Porque la energía no se conserva, pero no es que la energía se pierda, no es que se destruyó, no. La energía se convirtió en otra cosa. Cuando estamos hablando de la fricción, cuando ustedes van y ponen en fricción dos objetos, pues ustedes podrán ver y van y los tocan, ellos están calientes, entonces es una forma de transformación de la energía, ¿cierto? Se convierte en energía térmica. Listo. Por ejemplo, cuando hay dos carros que están en movimiento, ellos pues, al estar en movimiento y tener velocidad llevan energía cinética. Se chocan, ustedes oyen un sonido, eso es también parte de energía que se está liberando. Como les digo, no es que se pierda, simplemente se transformó en otra cosa. Listo, está claro. No sé si quedó más claro con esto. Sí, sí, señora, gracias. Listo. Bueno, entonces de una vez, este es el primer punto. Aquí es donde ustedes pues tienen que ingresar. El simulador es muy sencillo, ustedes pueden activar todas las cositas. No sé si hayan tenido algún inconveniente con el simulador, pues para de una vez, digamos, resolverlo acá. Y si no, pues ya hacer un ejercicio de conservación. Profe, yo tengo una pregunta en cuanto a algo que estaba en el foro. No, creo que tiene que ver con el punto 1. Sí, correcto. Bueno, Había una... siquiera me lo que- dijiste. Yo te voy a decir a ver si con eso te resuelvo la duda. Lo que pasa es que en una parte de la guía, pues uno tiene que hacer variaciones de masa, ¿cierto? Y miren que acá, o sea, en una parte dice que son 6 preguntas, pero pues acá en la tabla solo hay 5. La pregunta 6 es esa que yo les puse ahí en el foro, que es saber qué está pasando, ¿cierto? O sea, qué impacto tiene la variación de la masa en la energía. Pues igual ya se las dije, pero es eso, hay que responder esa pregunta. ¿Es eso, Lady, o es algo más? Sí, profe, esa era. Gracias. Listo. Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio de conservación. Entonces digamos que yo, para los ejercicios de conservación, yo siempre tengo como unos pasos a seguir. Entonces, el primero, como vamos a tener involucradas energías potenciales gravitacionales, pues yo voy a referencia, yo voy a decir, esta es mi referencia natural, esta es decir, este es mi H0, esta es mi altura C, ¿cierto? De ahí para arriba mis energías potenciales gravitacionales serán positivas porque mis alturas serán positivas y de ahí para abajo mis alturas serán negativas, entonces mis energías potenciales gravitacionales serán negativas. Digamos que hay unos ejercicios que es muy obvio cuál es mi referencia en altura, pero hay otros en los que no, y uno tiene que hacer ese paso de decir, este es mi cero. Ahora,
Si Lady pone, no sé, el piso como 0 y otro le da por poner una mesa como su referencia en altura, el ejercicio o el resultado del ejercicio no cambia, ¿cierto? Pero sí hay que definir cuál es. Como siempre hablamos en el teorema de conservación, que no se les he colocado, lo voy a colocar por acá de una vez. El teorema de conservación yo lo puedo ver de la siguiente forma. El teorema de conservación, digamos que hay muchas formas de escribirlo, a mí me gusta escribirlo de la siguiente forma. El teorema de conservación es igual al trabajo realizado por otras fuerzas, es igual al cambio en la energía cinética más el cambio en la energía potencial gravitacional más el cambio en la energía potencial elástica. Esta es la forma en que yo utilizo el teorema. Como les digo, no es que sea diferente a los otros, es simplemente una forma de escribir. A mí me gusta más de esa forma. Listo. ¿A qué se refiere ese W otras? Es el trabajo hecho por otras fuerzas, o más bien por fuerzas no conservativas, ¿sí? Si son fuerzas diferentes al peso o fuerzas diferentes a la fuerza elástica, pues tengo que tenerlas en cuenta acá. Y estos son cambios en la cinética, cambios en la gravitacional y cambios en la potencial elástica. Listo. Como el teorema me relaciona cambios, entonces yo tengo que dar de dónde a dónde voy a poner mi movimiento, un punto inicial y un punto final, para poder usar el teorema de conservación. ¿Cuál va a ser ese punto inicial y ese punto final? Eso va a depender mucho del contexto del problema para yo saber de dónde a dónde analizo mi problema, ¿cierto? Ya en cada una de esas posiciones, pues voy a determinar cuál energía hay y bueno, ya ahí aplico el teorema y resuelvo. Digamos que vamos a hacerlo ya el paso a paso en un ejemplo. Les dice, una niña de 40 kilogramos se desliza sin fricción en un tobogán como el que se muestra en la figura. Ella parte del reposo en la posición A, que tiene una altura de 20 por 10 a la menos 1 metro, perdón, con respecto al suelo. La base del tobogán está colocado un resorte constante de 15.000 newtons por metro, que hace que se detenga al caer. En la caída ella pierde 180 joules debido al roce. Con base a esta información determine la energía de la niña en el punto más alto. Entonces digamos que yo acá lo que hago es, coloco, ¿cierto? Coloco mi referencia. Esta va a ser mi referencia. Luego elijo mi punto 1 y mi punto 2. Como me están preguntando acá en el punto más, bueno, digamos que acá me están preguntando cosas por cosas, pero siempre yo lo que hago es, coloco mi punto inicial y mi punto final. ¿Cierto? Determino, venga, lo que pasa es que, bueno, esto lo saqué de un ejemplo de una tarea que tenían el año pasado, pero esto no tiene sentido, que está sin fricción y que pierde energía. No puede ser, ¿cierto? Si perdió energía es porque está, pues tiene fricción, ¿cierto? Debido al roce. Entonces, bueno, digamos que yo tengo acá el punto inicial y el punto final. Eso es lo que yo siempre determino, ¿cierto? Para poder sacar la variación de las energías, ¿cierto? Para poder calcular mi variación en energías y poder decir, el trabajo realizado por otra, ¿cierto? Es igual a, como acá, digamos que me están preguntando cosas específicas en el punto A, en el punto B, ¿cierto? Entonces digamos que acá como tal el teorema no lo tengo que utilizar, simplemente tengo que utilizar los conceptos que tengo. Yo acá lo que sí puedo analizar en cada uno, que es lo que yo decía acá, analicen cada uno qué energías tiene. Entonces para eso usted va a analizar, ¿cierto? Si tiene o no tiene velocidad, usted va a analizar si tiene o no tiene altura y usted va a analizar esta X que está relacionada con la comprensión o elongación de un resorte. Si nos venimos a este punto A, ¿qué podemos decir de la velocidad en este punto A? ¿Cero? Es cero, ¿cierto? ¿Qué podemos decir de la altura en este punto A? Sí, tiene altura. 20 por 10 a la menos 1. De acuerdo a lo que nos muestra, el ejercicio nos tiene todo el contexto, ¿no? Eh, 20 por 10 a la menos 1. 20 por 10 a la menos 1 metro, exactamente. ¿Y qué podemos decir de aquí, en este punto A, de elongación o compresión de resortes? ¿Tendrá sentido hablar de elongación o compresión de resortes en este punto A?
No. No, entonces digamos que esto es un 0. Entonces, si eso ya lo traducimos a energías en el punto A, ¿cierto? ¿Qué clase de energía tendrá ella en el punto A? Miren, nosotros acá definimos velocidad, altura y elongación o compresión, pero eso indirectamente me está relacionando una energía. Recuerden, la velocidad, eso no se ve allá. Un momentico, yo cambio. La velocidad la voy a relacionar con una energía cinética. La altura la voy a relacionar con una energía potencial gravitacional. Y la elongación o compresión de un resorte la voy a relacionar con una energía potencial elástica. Entonces, si yo no tengo velocidad, ¿qué clase de energía no tengo? Si no tengo velocidad es porque no tengo qué energía. Energía cinética, No tengo cinética. Si no tengo ni elongación ni compresión de resorte es porque no tengo qué energía. Lady, no se te escucha. Si hablaste, no se te escucho nada. no está, sino la gravitacional. Exacto. La única que yo tengo entonces es energía potencial gravitacional. Es decir, que la energía en el punto A de esta niña, ¿cierto? Toda la energía de esta niña es energía potencial gravitacional. Entonces, pues simplemente la calculo. Entonces, la energía en el punto A sería la energía potencial gravitacional. Recuerden que es masa por gravedad, pues por altura en ese punto A. Entonces, esa energía en el punto A será la masa de la niña, 40 kilogramos, por la gravedad, 9.8 metros por segundo al cuadrado, por la altura, que dijeron que era 20 por 10 a la menos 1 metro. ¿Listo? Y simplemente hago esta operación y pues eso me da aquí en mi calculadora 40 por 9.8 por 20 por 10 a la menos 1. Eso me da 784 joules. Entonces digamos que ahí ya determiné la energía que tenía en el punto A. Vamos a ver mi punto B. En este caso mi punto B es acá. Entonces vamos también a mirar acá, ¿cierto? ¿Cómo es mi energía? Pero entonces para eso yo voy a hacer este mismo análisis que estoy haciendo acá. Voy a hablar de velocidad, voy a hablar de altura y voy a hablar de mi compresión o elongación. Hablemos de las fáciles. Primero, la altura. ¿Qué puedo decir de la altura aquí en este punto B? 0. Que es C. ¿Qué puedo decir de la elongación y la compresión en este punto B? Sí, tiene, sería como, sí, elongación no, sino, ¿cómo dijo usted, profe, al inicio? Elongación o compresión. Eso, compresión. Pero ojo, ojo, en este punto B, ella, o sea, el resorte está ahí y ella apenas llegó. O sea, ahí donde estoy mostrando, ahí ella no ha comprimido el resorte. Ahí apenas llegó. Entonces, ¿yo qué puedo decir ahí de esta X en este punto B? Que también sería 0 si no le Que tocaba. también sería 0. Ahí, ¿no? Ya cuando ya lo comprimió, pues ya es otra cosa, pero ahí es 0. ¿Y yo qué puedo decir de la velocidad? ¿Tiene o no tiene? Cuando llegó acá. No tiene porque disminuyó al bajar. Lady, se te escucha súper pasito, yo no escucho casi. ¿Tiene o no tiene? ¿Qué dicen ustedes? Que bajó. Llegaría con velocidad. Claro, exactamente. Ella, digamos que inició en el reposo, ¿cierto? Ella inició en el reposo y pues inmediatamente empezó a deslizarse por ese tobogán, pues adquiere velocidad. Es decir, que ahí en ese punto donde ella llega, ella tiene velocidad. Ella tiene velocidad. ¿Cuánto? No sé, pero ella tiene velocidad. ¿Sí? Tengo que tener claro eso. No sé cuánto es, pero tiene velocidad. Entonces yo ya sé que la energía en el punto B de la señorita esta, ¿cierto? Si yo miro acá y esto lo relaciono a energías, esa energía en el punto B, ¿qué tipo de energía es? ¿O qué tipos? Lo que pasa es que aquí solo uno porque hay dos que son 0. Pero si hubiera unas que no fueran 0, pues serían, la energía estaría compuesta de varias cosas. En este caso, ¿qué tipo de energía es? Energía cinética. Exactamente. Entonces, en el punto B,
Toda la energía de la niña es una energía cinética. Entonces, digamos que aquí me dice, determine la energía de la niña en el punto B. Pues yo todavía no sé cuánto es, pero yo ya sé que toda esa energía que ella tiene en el punto B es energía cinética. Ahora, ojo, a mí me dieron otro dato importante. A mí me dijeron que ella perdió, ¿cierto? 180 joules mientras cayó. Entonces, yo sí podría saber cuánto es su energía en el punto B. En el punto A, ¿cuánta energía tenía? 784 joules. 784 joules. Y me dijeron que perdió 180 joules, pues entonces yo puedo decir que la energía en el punto B sería igual a ¿qué? Si yo sé cuánto tenía en el A y sé cuánto perdió, pues ¿qué tengo que hacer para calcularlo? Restarla. Restarla, correcto. Entonces yo tengo acá 784 joules que tenía en el punto A, menos 180 joules que me dijeron que había perdido, ¿cierto? Entonces la energía en el punto B es igual a 784 menos 180, 604 joules. Y digamos que ahí pude hacer el punto B. Entonces yo ya sé cuánta energía. Ahora me dice, ojo, determine la velocidad con la que llega al punto más bajo. Pues miren, es muy sencillo. Yo sé cuánto vale la energía en el punto B, ya sé cuánto vale. Y sé que toda esa energía es energía cinética. Y yo sé que la energía cinética se relaciona con la velocidad. Entonces yo puedo hacer acá, puedo decir, ¿cierto? Que esos 604 joules, que es la energía que ella tiene en el punto B, como yo ya hice en el análisis de que en el punto B toda esa energía es energía cinética, yo puedo decir que esos 604 joules equivalen a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Por qué? Porque es toda esa energía cinética. Y como yo estoy ahí en el punto B, pues esta será la velocidad que lleve en el punto B, ¿cierto? Entonces, pues simplemente hago un reemplazo, 604 joules es igual a un medio de la masa, que son 40 kilogramos, por la velocidad que lleve en el punto B. Y de aquí pues lo único que me queda es despejar. ¿Cómo despejo eso? Tendría que pasar hace un mes. ¿Tendría que pasar qué, perdón? Primero operar ese 1 medio por 440 kilogramos. Correcto, eso es lo más sencillo primero. Entonces yo digo 604 joules es igual a 40 dividido 2, pues 20 kilogramos. Velocidad B al cuadrado. Y luego, ¿qué tendría que hacer? Este 20 kilogramos que le está haciendo a esta velocidad, ¿qué operación? Multiplicar. Entonces Multiplicando. pasa al otro lado a Dividir. dividir. Entonces 604 joules dividido 20 kilogramos es igual a la velocidad B al cuadrado. Digamos que yo hago esta operación, esto me da 30.2. Ojo, joule sobre kilogramo me da metro cuadrado sobre segundo cuadrado, igual a la velocidad en B. Les voy a hacer por acá la operación de las unidades para que ustedes me crean que da eso. Joules es newton por metro, perdón. Y abajo tengo kilogramo. Newton es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, esto es newton, ¿cierto? Por otro metro sobre kilogramo, este kilogramo y kilogramo se cancelan, metro por metro, metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Listo, ojo, pero ahí no he despejado la velocidad porque tengo velocidad al cuadrado. ¿Qué hago para poder tener velocidad? Pico raíz a todos dos. Saco raíz a ambos lados de la ecuación. Pues por acá saco raíz, por acá saco raíz. En la parte derecha pues me queda la raíz de 30.2. 5.4. 5.4, bueno, 5.5 si aproximamos, ¿no? Y me queda la raíz también de las unidades, porque yo le saco la raíz a los números y a las unidades. Y la raíz de esto sería metros sobre segundo, y pues por aquí me queda la velocidad. Entonces digamos que yo ya pude determinar la velocidad con la que ella llega. Ahora me dice, determine la compresión del resorte cuando la niña se detiene. Entonces digamos que yo voy a plantear aquí el dibujito de esa última situación. Entonces digamos que yo tengo mi resorte, ¿cierto? Acá digamos que llegó la niña. Digamos que esto es una niña sentada. Llegó la niña y luego voy a tener una situación como esta, el resorte aquí comprimido y aquí la niña. ¿Cierto? Digamos que esta es mi situación inicial, mi situación final.
Entonces, ahí es donde yo también digo, bueno, voy a plantear un teorema, ¿cierto? Entonces, este es mi punto inicial, este es mi punto final, o sea, mi punto 2. Tengo mi punto inicial, mi punto final. Yo voy a plantear acá, voy a hacer el análisis que les estaba diciendo de B, H, X en cada punto. En el punto inicial, y voy a hacer ese análisis aquí en el punto final, B, H, X en el punto final. Listo. En este punto inicial, acabo de llegar ahí al resorte. ¿Hay o no hay velocidad de la niña? Pues, Hay velocidad. ¿cuánto es? ¿La conozco o no la conozco? Sí la conozco, 604 joules. No, velocidad. Ah, Fue la que acabamos de hallar, entonces, ¿cuánto es? 5,5 metros sobre segundo. 5.5 metros por segundo. ¿Hay o no hay altura? Estamos hablando, digamos que estamos hablando acá en este punto, ¿cierto? ¿Hay No, cuánto señor. sería la altura? ¿Cómo? 0. 0. 0. ¿Hay o no hay elongación de resorte? Recuerden, acabo de llegar. No, aún no. No hay. Listo. ¿Qué puedo decir en este punto 2? Acá ya se detuvo. ¿Qué puedo decir de la velocidad acá en este punto? ¿Hay o no hay? Es 0. Es 0. ¿Qué puedo decir de la altura? Estamos acá en este punto acá. Está un poquito más por acá. Exacto. Es 0. ¿Y qué puedo decir de la elongación? ¿Hay o no hay? Sí hay. Sí hay. No la conozco, pero sí hay. Listo, entonces aquí es donde yo aplico mi teorema de conservación. Entonces recuerdo, el teorema de conservación se puede escribir de muchas formas. Yo le escribo W otras es igual a los cambios en las energías, ¿cierto? O yo también lo puedo poner como la cinética en un punto más la gravitacional en el punto 1 más la elástica en el punto 1 es igual a la cinética en el punto 2 más la gravitacional en el punto 2 más la elástica en el punto 2. ¿Qué difieren estos? Este es cuando hay fuerzas no conservativas, porque necesito tener en cuenta el trabajo que hacen esas fuerzas no conservativas. Este de acá es cuando se conserva la energía, ¿sí? Este lo tengo que usar cuando se conserva la energía. Este cuando no hay, porque me tengo que tener en cuenta este trabajo que hagan esas fuerzas no conservativas. Digamos que como ella ya aquí salió de la rampa, que era donde estaba el roce, ¿cierto? En este pedazo, mientras comprimió el resorte, la energía se conserva. Entonces, digamos que yo puedo utilizar mi teorema de esta forma. Entonces, yo voy a decir que la energía en el punto 1 más la gravitacional en el punto 1 más la elástica en el punto 1 es igual a la cinética en el punto 2 más la gravitacional en el punto 2 más la elástica en el punto 2. Listo. Miren, ¿para qué yo hago este análisis acá? Para lo siguiente. Si yo tengo ceros ahí, ¿cierto? Estos están relacionados con energía, la velocidad se relaciona con la cinética, la altura con la gravitacional y la X se relaciona con la elástica. Entonces, si me están diciendo que la altura en el punto 1 es 0, me están diciendo que ¿qué energía es 0? La gravitacional. Exactamente. Entonces me dicen, la gravitacional en el punto 1 es 0. Si me están diciendo que X es 0, me están diciendo que ¿qué energía es 0? Potencial elástica. La potencial elástica en el punto 1 es 0. Y aquí en el punto 2 me están diciendo que la velocidad es 0, o sea que me están diciendo que ¿qué energía es 0? Cinética. La cinética es 0. Me están diciendo que la altura es 0, o sea que ¿qué energía es 0? La gravitacional. La gravitacional. Entonces, en últimas, todo este teorema se me convirtió a que la energía cinética en el punto 1 es igual a la elástica en el punto 2, es decir, que un medio de la masa por la velocidad que ella lleva en el punto 1 al cuadrado es igual a la elástica, que es un medio de K por X al cuadrado. Ahora voy a poner mis valores, un medio de la masa que son 40 kilogramos
por la velocidad que lleva en el punto 1, que son 5.5 metros por segundo al cuadrado, es igual a 1/2 de K, el K nos lo estaban dando por acá, miren, 15.000 newton sobre metro, 1, 2, 3 newton sobre metro, por X al cuadrado. Precisamente esto es lo que me están preguntando, ¿cuánto se comprime ese resorte? Aquí opero, aquí en el lado izquierdo pues me da un valor, me da 40 dividido 2 por 5.5 al cuadrado, eso me dan 605 joules, pues, que son estos 604 realmente, 605 joules, es igual, por acá 1/2, 15.000 dividido 2, ¿cierto? Son 7.500 newton por metro por X al cuadrado. Estos 7.500 que están haciendo, pues están multiplicando, pasan a dividir, digamos que no va a poner ese paso, va a poner ya el resultado, que serían los 605 dividido 7.500, eso me da 0.08, 0.08, en unidades cuando yo haga joule sobre newton sobre metro, eso me daría metro cuadrado. Aquí tengo x cuadrado y lo mismo. Como tengo mi magnitud elevada al cuadrado, pues simplemente saco raíz cuadrados en ambos lados de la ecuación y eso me da 0.28 metros. Entonces digamos, ¿cuánto comprimió el resorte? 0.28 metros. Listo. Y esa sería entonces, digamos que el problema es similar al que ustedes tienen y esa sería entonces la forma de resolver. ¿Está claro? ¿Sí? ¿No? Profe, ¿cómo Sí. puedo volverme a repetir la relación de las fuerzas con las formulitas? Es que no me queda muy claro todavía. Esta relación con las energías, No, la de abajo, profe. Y ahorita, más ahorita, esas de ahí, por favor. ¿Con qué se relaciona? ¿Puedo copiarlas? yo lo que puse fue, bueno, ya te entiendo, o sea, que K se relaciona con cinética. ¿Eso es lo que me estás preguntando? Sí, profe. Entonces yo voy a anotar, Felipe. Ya. Las K son energías cinéticas. Digamos que en la parte izquierda estamos hablando del punto 1 y en la parte derecha estamos hablando del punto 2. Entonces, K se relaciona con energía cinética, U sub G es energía potencial gravitacional, U sub EL es energía potencial elástica. ¿Sí? Esto es, aquí en la izquierda es el punto 1 y aquí en la derecha es el punto 2, pero miren que son las mismas variables. Y cuando yo hago el análisis de saber si tiene velocidad, si tiene altura, si tiene esto, la velocidad yo la relaciono con energía cinética, la altura la relaciono con energía potencial gravitacional y el X la relaciono con energía potencial elástica. ¿Sí? Listo, profe, gracias. Listo, vale. Bueno, entonces, ahora vamos a hablar de la conservación, en este caso, del momento lineal. Listo. Entonces, cuando hablamos de la conservación del momento lineal, pues digamos que tenemos que tener unos conceptos claros, ¿cierto? Como lo que es el momento lineal, que ya lo vamos a definir, pero también tenemos que hablar, que digamos que nosotros hablamos de conservación del momento lineal, o este tema se hace importante, bueno, es muy importante, pero se estudia mucho cuando se están estudiando colisiones. Entonces yo puedo tener colisiones elásticas y colisiones inelásticas. En las colisiones elásticas, en ambas colisiones el momento se conserva. Tenemos que tener claro, el momento lineal se conserva en ambas colisiones. La diferencia es que en las colisiones elásticas la energía cinética total es la misma antes y después, ¿sí? Y en las colisiones inelásticas la energía cinética total es menor que la inicial, es decir, acá la energía cinética se conserva, acá no se conserva, ¿cierto? Acá cuando la colisión es elástica, como se está conservando la energía cinética, es porque están actuando fuerzas conservativas, ¿sí? Pero en ambas colisiones, el momento lineal como tal, el momento lineal se conserva. ¿Qué es el momento lineal? Entonces recuerden que Arnold Newton nos dice que cuando una fuerza neta actúa sobre un cuerpo, eso es igual a la masa por la aceleración. Entonces yo puedo decir,
que esa es igual, la aceleración por definición es el cambio de velocidad con respecto al tiempo, es decir, la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, pues, puedo decir que esto es la masa por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, ¿cierto? Entonces yo puedo, como esto es una constante, yo puedo sacar la constante, la m es una constante, yo la puedo meter acá y puedo poner esta ecuación de esta forma, ¿cierto? A esta expresión que yo tengo acá de masa por velocidad es a lo que se le conoce como momento lineal. ¿Listo? Ese es el momento lineal. Miren que a diferencia de las energías, el momento lineal es vectorial. Es vectorial. Ahí es donde está la gran diferencia y digamos como lo más complejo a la hora de hacer ejercicios de momento lineal, que yo sí tengo que tener aquí en cuenta la dirección porque es vectorial. ¿Cuáles son las unidades del momento lineal? Pues son las unidades de masa por velocidad, es decir, kilogramo por metro sobre segundo. Nosotros también podemos expresar la segunda ley de Newton, es una forma muy común de expresarla como la variación del momento lineal, ¿sí? O sea, una derivada del momento con respecto al tiempo. Miren que el momento lineal se asemeja a la energía cinética, porque la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, y esta es masa por velocidad. Entonces, digamos que son magnitudes que están relacionadas, pero no son las mismas. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hablo yo de que se conserva el momento lineal? Por ejemplo, yo tengo esta situación, entonces tengo antes del choque y después del choque, ¿cierto? Entonces, antes del choque, el momento lineal es la suma de los momentos de todas las partículas, ¿cierto? Entonces, yo tengo acá el momento lineal de la esfera A más el momento lineal de la esfera B, ¿cierto? Y después del choque, yo tengo el momento lineal de la esfera A más el momento lineal de la esfera B. Miren que yo lo que estoy diciendo es que el momento lineal inicial es igual al momento lineal final. Estoy diciendo, se conservó, es igual al inicio y al final del movimiento. Ojo, que se conserva el momento lineal no quiere decir que ellos vayan a salir con la misma velocidad después de que se chocaron, es una cosa diferente, o sea, está hablando de la suma del momento del sistema, entendiéndose como el sistema, las dos bolitas que están interactuando en este momento, ¿cierto? Entonces, el momento lineal inicial es igual al momento lineal final. Listo. Como es de carácter vectorial, tengo que tener cuidado con esto. Si este fuera mi sistema, ¿cierto? Y yo tengo que el momento lineal de A es de 18 kilogramos metros por segundo y el momento lineal de B es de 24 kilogramos por segundo, yo no puedo decir que el momento lineal de este sistema es la suma de 18 más 24, o sea, 42. Yo no puedo decir eso. ¿Por qué? Porque si yo me doy cuenta acá, el momento lineal de A es en la dirección Y positiva, mientras que el momento lineal de B es en la dirección X positiva. Como ellas son vectoriales, yo no las puedo sumar así. Recuerden, no se puede, se tiene que tratar como un vector, eso no se puede sumar así. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo acá? Ah, bueno, este está en X, este está en Y, pues yo hago una suma, ¿cierto? Hago una suma de los dos. Yo podría decir, por ejemplo, que el momento lineal de A lo puedo expresar, el de A, miren, lo puedo expresar como 0 en X, ¿cierto? Más 18 kilogramos metro por segundo en Y. Ese sería el momento lineal de A. Y el momento lineal de B, yo lo tendría que expresar como 24 kilogramos metro por segundo en X y 0 en Y, porque solamente tiene componente en X. Entonces tengo que tener cuidado a la hora de hacer los ejercicios de momento lineal, lo que les digo, como no es una magnitud escalar que yo pueda ir sumando así como así, ¿cierto? Tengo que tener cuidado a la hora de operarlos. Listo, entonces vamos a hacer un ejercicio. Les dice, una pequeña bola de masa de 2 kilogramos se dirige con una velocidad de 20 metros por segundo hacia un cubo de 10 kilogramos que se encuentra en reposo. Después de que impactan, la bola sale despedida con un ángulo de 27 grados, lo podemos poner aquí en el dibujo, 27 grados, con una velocidad de 10 metros por segundo, mientras que el cubo lo hace como se muestra en la figura. Digamos que el cubo no nos da ninguna información, ¿cierto? No sé ni la velocidad ni el ángulo con el que sale despedido. Listo, luego me dice, determine la velocidad
tanto la magnitud y dirección, o sea, cuánta velocidad tiene y en qué dirección está saliendo, con la que queda el cubo después del choque. Listo. Bueno, aquí voy a hacer una pausita. Vale, entonces, digamos que esta es la información que nos están dando. Entonces, nosotros tenemos que partir del teorema de conservación del momento, o sea, lo que nos dice la física es que el momento en una colisión se conserva, es decir, digámoslo así, que el momento lineal antes del choque va a ser igual al momento lineal final o después, más bien, después del choque, ¿cierto? Entendiendo como el momento lineal, la suma de los momentos lineales, el antes y el después, ¿cierto? De la suma de los momentos lineales de lo que haya. Es decir, que aquí estamos hablando del momento lineal de la bola, ¿cierto? Más el momento lineal del cubo, iniciales, ¿cierto? De forma inicial, o antes. Y aquí estamos hablando del momento lineal de la bola, ¿cierto? Después, digamos que esta F es de después, más el momento lineal del cubo después del choque. ¿Sí? Entonces partimos de eso. Ahora, después también tenemos que entender que el momento lineal es de carácter vectorial. Entonces yo tengo que hablar de las dos dimensiones. Digamos que en el ejemplo que yo tengo acá en la diapositiva, en esta diapositiva, esto antes de chocarse se mueven solo en X y después de chocarse solo se mueven en X. Entonces digamos que ahí es muy sencillo de hacer, ¿cierto? Pero acá yo tengo algunas direcciones, o sea, yo sé que acá esta bola cuando sale despedida para acá, esta no es la dirección X o la dirección Y, no, ahí hay movimiento tanto en X como en Y. Entonces tengo que tener cuidado con eso, ¿cierto? Entonces, si yo lo voy a hacer así, yo tengo que saber y voy a hablar, digamos, voy a hablar del momento, de la conservación, ¿cierto? Entonces ya lo voy a hablar por dimensiones, en el eje X, y voy a hablar en Y. Entonces yo hablaría del momento lineal, ¿cierto? Inicial de la bola en X, más el momento lineal del cubo, ¿cierto? En el eje X, inicial en el eje X, y lo mismo en el final de la bola para X, más el del cubo, el final del cubo, para la bola, ¿cierto? En X. Listo. Entonces vamos a hablar acá. Vamos a mirar. Entonces, vamos a hablar de la dimensión X. Esta bolita, antes del choque, ¿se mueve en X o no se mueve? Ya está haciendo este movimiento. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se mueve o no se mueve? Asumiendo esto como esta mi dimensión X y esta mi dimensión Y. ¿Ella se mueve o no se mueve en X? Sí, señora, sí se mueven en X. Es decir, toda la velocidad que ella lleva es en X. Entonces yo diría, esta sería, ojo, la masa de la bola, ¿cierto? Por la velocidad de la bola en X, antes del choque, ¿cierto? Esta sería la masa del cubo por la velocidad del cubo en X, antes del choque. Esta sería la masa de la bola por la velocidad final de la bola en X. Y esta sería la masa del cubo por la velocidad final del cubo en el eje X. Entonces vamos por partes. La bola sí se mueve en X, ¿cierto? ¿Con qué velocidad lo hace? Para ir poniendo valores. 20 metros sobre segundos. Exacto. Y su masa es de 2 kilogramos. Entonces digamos que aquí yo tengo 2 kilogramos por 20 metros por segundo. Más masa del cubo por velocidad del cubo en X. ¿Qué puedo decir del cubo, de la velocidad en X del cubo antes del choque? ¿Qué puedo decir de ella? 10 kilogramos. Otra vez que no entendí. Pesa 10 kilogramos. Sí, la masa del cubo es de 10 kilogramos, correcto. ¿Y qué puedo decir de la velocidad en X del cubo antes de chocarse? Es 0.
es de 0, ¿cierto? Por consiguiente, esto de acá, cuando yo multiplique esos 10 kilogramos por 0, pues ¿cuánto me va a dar? Cuando yo haga esta multiplicación. 0. 0, porque cualquier cosa que yo multiplique por 0 me va a dar 0. Listo, esto es 0. O sea, digamos que si yo miro ese sistema antes del choque, todo el momento lineal es el momento lineal de la ola, porque antes del choque solo la bola tiene momento lineal. Bueno, vamos para después del choque. Vamos para la bola en dirección X después del choque. Entonces la bola, la masa, 2 kilogramos, ¿cierto? Si yo miro acá, esta es mi bolita, ¿cuál es la velocidad final en X? Final me refiero a después del choque. ¿Cuál es la velocidad después del choque en X de esa bolita? ¿Quién me dice? ¿Será que la tenemos así directa o la tendremos que calcular o me la están dando ahí? Si yo les pregunto esos 10 metros por segundo que me dijo el ejercicio, esos 10 metros por segundo, ¿en qué dimensión se está presentando? ¿En X o en Y? ¿O en X y Y? En las dos dimensiones porque está en el ángulo. Exactamente. Entonces, digamos que yo tendría que calcular cuánto es la velocidad en X y velocidad en Y. Entonces, si ustedes recuerdan de la parte vectorial, entonces aquí yo lo que tengo es una magnitud y un ángulo. O sea que yo puedo sacar aquí la velocidad en Y puedo sacar la velocidad en X, porque esas serían como componentes de este vector. Las componentes de un vector siempre se calculan como magnitud por el seno o coseno del ángulo, dependiendo, ¿cierto? Dependiendo si es un cateto opuesto o un cateto adyacente. Entonces yo digo acá, magnitud, bueno, la velocidad vale 10 metros por segundo. Si estoy calculando la velocidad en Y, esto, si yo miro este triangulito acá, esta velocidad en Y es ¿qué? ¿Un cateto opuesto o un cateto adyacente? Cateto opuesto. Opuesto, entonces se calcula con el seno de 27 grados. Y por acá, como voy a calcular la velocidad en X, entonces yo digo magnitud, ¿cierto? Por el coseno de 27, porque acá lo que estoy calculando es un cateto adyacente. Entonces aquí simplemente hago mi operación, 10 por el seno de 27, esto me queda 4.5 metros por segundo. Digamos que esto es en X, en la dirección J. Y por acá tengo 10 por el coseno de 27. 8.9. 8.9, gracias. Esto es en la dirección X, o sea, en la dirección Y. Listo. Entonces, digamos que ya para después del choque, yo sé la velocidad de la ola, ¿cierto? La velocidad en X de la ola. Me acaban de decir que era de 8.9, ¿cierto? 8.9 metros por segundo. Listo. Paso al cubo. Masa del cubo, 10 kilogramos. ¿Sí? Digamos que la masa, pues la masa se conserva antes y después del choque, van a ser los mismos, a menos de que haya un choque que desintegre las cosas, pero pues este no es el caso, ¿cierto? Y la velocidad final del cubo en X, perdón, la velocidad final del cubo en X, no la sé, ¿cierto? Entonces digamos que es la velocidad final del cubo en X, no sé cuánto es. Si yo miro esta expresión, ¿cuál es la única incógnita que tengo? Miren, de toda esta expresión, Velocidad final del cubo. la velocidad final del cubo en el eje X. Entonces voy a despejar. 2 por 20 pues me dan 40 kilogramos metro por segundo de este lado. Y por este lado tengo 2 por 8.9, me quedan 17.8. 17.8 kilogramos por metro por segundo, ¿cierto? Más 10 kilogramos por la velocidad final del cubo en el eje X. Listo. ¿Qué más hago para despejar? ¿Qué tendría que hacer primero? Unidades, o sea, pasar 40 kilogramos por segundo y pasarle el 17,8. Correcto. Esto que está acá me lo llevo para este lado, me lo llevo a restar. No voy a poner el paso, pero voy a poner de una vez la resta, o sea, 40 menos 17.8 me da 22.18. Yo digamos que tengo todas los decimales, no porque no he borrado los datos de la calculadora, ¿no? 22.18 kilogramos metro por segundo y por este lado pues me quedan los 10 kilogramos por la velocidad final del cubo en el eje X. Y estos 10 kilogramos que están haciendo pasarían al otro lado a ser ¿qué?
Dividir. A dividir, correcto. Entonces esto dividido 10, pues eso me da 2.21, 2.22 aproximado, ¿cierto? 2.22 y ojo, en división de unidades. Tengo aquí kilogramo por metro sobre segundo y le voy a poner a dividir un kilogramo. ¿Qué unidades me quedarían? Tengo como esto, kilogramo, metro sobre segundo y voy a pasar a dividir este kilogramo. ¿Qué unidades me quedan? Metros sobre segundos. Metros sobre segundo. Listo. Entonces digamos que ahí obtuve la velocidad final del cubo en el eje X. Eso es lo que obtuve ahí. Ahora nos vamos para el eje Y. Entonces digamos que yo planteo lo mismo, solo que ahora voy a hablar del eje Y. Entonces yo necesito el momento lineal inicial de la bola, ¿cierto? Momento inicial de la bola en Y, ¿cierto? Más el momento lineal inicial del cubo en Y debe ser igual al momento final de la bola en Y más el momento final de la bola, perdón, de la bola no, del cubo, la bola ya la puse, del cubo en Y. Y hago mi análisis, igual que hice ahorita el análisis para el eje X, del cubo en Y. Un momento, voy a poner aquí una lineecita para que se nos separe esto y no se nos vaya a confundir acá. Listo. Entonces voy poniendo las cosas que necesito. Entonces acá tengo. Momento lineal inicial, pues será la masa de la bola, ¿cierto? Por la velocidad inicial en Y de la bola, más la masa del cubo por la velocidad inicial en Y del cubo. Y aquí será igual, pues, acá será igual a la masa de la bola por la velocidad final en Y de la bola, igual a la masa de la bola por la velocidad final en Y de la bolita, y acá será la masa del cubo por la velocidad final en Y del cubo. Listo. Entonces voy a hacer mi análisis desde lo que tengo acá. Aquí me están preguntando de la condición inicial de la ola. ¿Qué puedo decir? Las masas, digamos que las conocemos y esas no cambian, entonces, pues esas están. Antes y después del choque están. Entonces voy a analizar velocidades. ¿Qué puedo decir de la velocidad inicial en Y de la bolita? Inicial, recuerden que es antes del choque. ¿Qué puedo decir de la velocidad inicial en Y de la bola? ¿Quién me dice? Miren la bola cómo se está moviendo. Esta es la velocidad de la bola. Existe, no existe, tiene, no tiene. Miren cómo se mueve la bolita antes de chocar. Se está moviendo así. Sí tiene velocidad, profe. ¿Velocidad sí tiene? No, estamos claros. Pero yo estoy preguntando velocidad en Y. ¿Tiene velocidad en Y? No. En X. Solo es en X, o sea que no tiene velocidad en Y. Entonces, ojo, aquí yo lo que voy a tener esto, ¿cierto? ¿Esto cuánto será? La velocidad inicial en Y de esa bola, ¿cuánto es? Si no tiene. 0. Sería 0. Por consiguiente, todo este primer término, porque como aquí será una multiplicación por 0, pues todo este primer término será 0, ¿cierto? ¿Qué puedo decir de la velocidad inicial en Y del cubito? ¿Quién me dice? Sería 4,5. ¿Sería cuánto? 4, Inicial. Recuerda que inicial quiere decir antes de chocarse. Recuerda, lo que pasa es que el dibujo no colabora. O sea, a mí siempre me gusta hacer el dibujo antes y después. Antes yo voy a ver esto. Este aquí y el cubito aquí. Quietico. Esto es un antes y digamos que de aquí para allá es el después. Antes de chocarse, el cubo está ahí quieto y la bola lo va a ir a chocar. Entonces, ¿qué puedo decir de la velocidad inicial del cubo en el eje Y? Que es 0. Que es 0, porque el cubo antes del choque, el cubo está en reposo. Entonces, todo este término, miren, todo este término me va a dar 0. ¿Cierto? Entonces, digamos que yo voy teniendo 0 igual. Todo antes
del choque, miren, antes del choque, en la dimensión Y, el momento es 0. ¿Por qué? Porque el cubo está quieto, pues no tiene velocidad, no tiene momento lineal. Y la bola, a pesar de que se está moviendo, solo se mueve en dirección X. Entonces, antes del choque, en el eje Y, el momento lineal es 0. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Listo. Ahora vamos para después del choque. Listo. Para después del choque, la masa de la bola, recuerden que eso no cambia, la masa de la bolita es de 2 kilogramos. Tengo por acá 2 kilogramos. Por la velocidad final de la bolita en Y. Esa ya la sacamos, ¿cierto? Miren, dijimos que la velocidad final de la bola en Y era de 4.5 metros por segundo, ¿cierto? Más la masa del cubo. La masa del cubo son de 10 kilogramos. La velocidad final en el eje Y del cubo, no la conozco. Miren, yo no sé con qué velocidad final en Y quedó. Yo no sé nada de la velocidad de ese cubo. Listo. Entonces, cuando yo miro aquí, ¿cuál es la única incógnita? La velocidad final. La velocidad final del cubo en el eje Y. Pues opero. Pues 2 por 4.5, esto me da 9. Entonces aquí tengo 0 igual a 9 kilogramos metros sobre segundo, más 10 kilogramos, ¿cierto? Velocidad final del cubo en el eje Y. Estos 9 me los paso para acá, menos 9 kilogramos metro por segundo, igual a 10 kilogramos velocidad final del cubo en el eje Y. Y si yo quiero despejar, pues me queda menos 9 kilogramos metro por segundo y lo voy a dividir en 10 kilogramos. Kilogramos se van a cancelar. Velocidad final del cubo en el eje Y. Entonces tengo velocidad final del cubo en el eje Y. Voy a tener pues menos 9 dividido 10. Eso me da menos 0.9 metros por segundo. Entonces miren, lo que obtuve al haber hecho ese análisis de la conservación del momento antes y después fue la componente en X final del cubo y la componente en Y final del cubo. Miren acá. Tuve la componente en X y la componente en Y. Esta es la velocidad final del cubo en el eje X y esta es la componente de la velocidad final del cubo en el eje Y. Acá las tengo. Miren que coincide, digamos que con el dibujo coincide, porque la velocidad final en Y de ese cubo es negativo. Y aquí obviamente se está viendo que es negativo. Ahora, a mí me piden la magnitud y dirección. Si yo las tengo así como tal, las tengo en componentes. Tengo la componente en X de la velocidad final y la componente en Y de la velocidad final. Tengo las componentes de ese vector. Si yo quiero sacar la magnitud, ¿cómo se calcula la magnitud de un vector? Si yo ya quiero saber la velocidad final del cubo, no la velocidad final en X y la velocidad final en Y, sino la velocidad final. Recuerden que eso sale de acá, de esta geometría que tiene acá. Miren, componente en X, componente en Y, componente en X, si quieren ver la componente en Y, y esta es la magnitud. Eso viene siendo que en un triángulo rectángulo. ¿Quién me dice? Miren, componente en X, componente en Y. ¿Cómo se saca la magnitud de un vector? Siempre se saca de la misma forma. La magnitud de los vectores se calcula. Lady, no te escucho. ¿Se suman los Pero vectores? se suman sus componentes al cuadrado, no simplemente se suman, ¿cierto? Es la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado. Entonces yo tendría aquí la velocidad final del cubo en X al cuadrado más la velocidad final del cubo en Y al cuadrado. Así podría sacar yo la velocidad final del cubo. Por cuestiones de espacio no lo voy a colocar, sino que voy a poner de una vez el resultado. Pero lo que voy a hacer es esta componente al cuadrado más esta componente al cuadrado, raíz cuadrada de esa suma. O sea, es decir, 2,22 al cuadrado más menos 0.9 al cuadrado y la raíz cuadrada de eso. Y eso me da 2.4.
metros por segundo. Es decir, que la velocidad con la que él salió finalmente fue de 2.4 metros por segundo. En X con 2.2 y en Y con menos 0.9, si lo quiero ver de alguna forma. Ahora, ¿cómo calculo la dirección? Entonces, la dirección es el ángulo con el que sale despedido, ¿cierto? Entonces, digamos que yo tengo esta geometría. Yo tengo en X, ¿cierto? Esto vale 2.2 metros por segundo. En Y, tengo que esto vale menos 0.9 metros por segundo. Ya sé que la magnitud es de 2.4 porque la acabé de calcular. Pues yo lo que necesito saber es este ángulo de acá. Miren que ese se vuelve un problema de triángulo-rectángulo, de relaciones trigonométricas. Tengo, si yo miro este triangulito que se me forma acá, este que estoy sombreando, tengo un cateto adyacente, tengo una hipotenusa y tengo un cateto opuesto, porque pues esta línea es igual a esta línea, o sea, esto también son menos 0.9 metros por segundo. Entonces, digamos que si yo tengo los dos catetos de la hipotenusa, yo puedo utilizar cualquier función trigonométrica, pero digamos que las direcciones se acostumbran a calcularlas con ángulos, ¿cierto? Con ángulos. Se acostumbra a calcularla con la tangente. Entonces yo puedo decir que la tangente de ese ángulo es igual ¿a qué? ¿A qué es igual tangente? ¿A cateto qué sobre qué? De lo que se acuerden de vectores. Tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. O sea, en este caso, ¿quién sobre quién? ¿Qué sobre qué? 0.9 sobre 2,2. Correcto. 0.9 sobre 2.2. Miren que no voy a poner las unidades porque estos son metros sobre segundo y estos también son metros sobre segundos, pues eso obviamente me va a quedar sin unidades porque pues aquí pues a dimensionar porque pues lo que va a calcular es un ángulo. Y recuerden que para ustedes calcular la tangente, porque ahí cuando yo hago esa división es la tangente del ángulo, no el ángulo. Ustedes tienen que poner en su calculadora shift tangente de esa división, ¿cierto? Y eso les da 22.25. Pues digamos que esa es la dirección, esta es 22.25 grados, con la que sale ya ese cubo despedido después de esa colisión. ¿Listo? Entonces, es una colisión y se conserva el momento lineal. Ahora, si quisiéramos saber si fue elástica o inelástica, tendríamos que mirar si se conservó o no la energía cinética, pero pues digamos que eso no es lo que nos están preguntando. Pero si quisiéramos saberlo, ahí lo que tendríamos que mirar es qué pasó con las energías cinéticas antes y después. Si fue la misma, es porque la energía cinética se conservó, y si no es la misma, es porque la energía cinética no se conservó. Entonces, si se conservó, es una colisión elástica, y si no se conservó, es una colisión, perdón, inelástica. ¿Listo? ¿Claro o no? ¿Sí o no? Sí, señora. Listo. Bueno. Son las 8:01. Listo. Entonces, el último, digamos que es la parte de fluidos, lo dejamos para otra sesión. Si tienen alguna duda, pues ya saben que me pueden escribir por WhatsApp, por el Skype, en el foro. Yo estaré atenta a todas las inquietudes que tengan. ¿Listo? Gracias, profe. Muy amable. Esté bien. Igualmente, que estén muy bien. Amable, que descanse. Bueno, una vez esté la grabación, yo se las